poderosa palabra de Dios. Así es, pastor. Como siempre digo yo, la palabra de Dios llega a tiempo a nuestras vidas. Que ese es lo que en realidad nosotros procuramos, de que estas palabras pues lleguen a mucho más gente cada día, porque a eso fue que Dios nos mandó a nosotros, que somos sus discípulos, porque ya todo el que es aceptado por nuestro Señor Jesucristo, pues ya pasa a ser un discípulo de Dios, y debemos llevar la palabra de la manera que sea, ya sea en un carro, ya sea en una guagua, ya sea en un camino, ya sea en una casa de familia, ya sea en este medio televisivo como la radio, pues debemos difundir la palabra de Dios por todos lados. Pastor, nosotros vamos a comenzar como siempre con un versículo de la Biblia que siempre acostumbramos para que el Señor pues esté edificando siempre a nuestros amables televidentes. Así dicen en Santiago 4:4, dice así: oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con Dios, con el mundo, es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso es Santiago 4:4. O sea que Dios como que no quiere, pastor, que sus hijos estén mezclados con cosas mundanas, ¿eh? Por eso es que dice la palabra que nosotros somos santos, y la palabra santo significa separados, separados del mundo para Dios. Vivimos en el mundo, pero estamos separados, porque la amistad del mundo siempre es enemistad contra Dios. Pastor, nosotros tenemos pues un tema, como siempre, tenemos que llevar a nuestros amables televidentes, y el tema que tenemos para hoy es los profetas. Pastor, ¿qué es un profeta? Fíjese, para nosotros referirnos al tema o la terminología profeta en sí, es importante que nos vayamos al original de la palabra, del griego. La palabra profeta viene del término profetes, que significa vocero. Es un intermediario entre Dios y el hombre, en el sentido de que el profeta lleva una información dada por Dios al hombre. Nunca el profeta habla de sí mismo, sino que siempre habla de parte de Dios. Pastor, se habla de, siempre pues está escrita así en la palabra de Dios, de tantos profetas que hubiesen en aquellos tiempos antiguos, que ya la mayoría de gente conocen, como Ezequiel, Jeremías, Isaías, todos esos profetas, algunos lo llaman profetas menores, otros lo llaman profetas, los mayores y profetas menores. Yo diría que menor porque escribieron menos, diría yo, porque siempre fueron profetas también, ¿verdad? Pastor, ¿qué diferencia hay entre un profeta de esta índole, de aquellos tiempos, que profetizaban muchas cosas, a un profeta hoy en día? Bueno, si nos vamos a la terminología de la palabra, creo que no hay ninguna diferencia. Ahora, es importante saber que en estos tiempos se ha cualquierizado el asunto del profeta. Anteriormente, y lo vemos en el Antiguo Testamento, un profeta era una persona que hablaba siempre de parte de Dios. Y cuando hablaba de parte de Dios, lo que hablaba se cumplía al pie de la letra. Ahora, hay un problema que está sucediendo ahora. ¿Cuál es el problema, pastor? El problema que está sucediendo ahora es que hay muchos profetas y muchos falsos profetas. Cuando utilizo el término que se ha cualquierizado el asunto de los profetas, me refiero a que ya cualquiera a ti te dice: Dios me dijo. Dios me dijo. Yo soy víctima de mucho Dios me dijo. Pastor, pero quien hace esto, si sabe en realidad que Dios no le ha hablado, sabe que está cometiendo un gravísimo error. Bueno, mira, hay un problema y es la falta de conocimiento. Muchos, mira qué está sucediendo. Y hablábamos cuando estuvimos la vez pasada en tu programa. Perfecto. Sobre el sentimiento del corazón. La gente le gusta mucho yo sentí. Fíjate qué sucede. Es común entre los cristianos decir: varón, yo quiero decirte algo. Yo siento decirte algo de parte de Dios, que tú debes orar mucho. Por eso lo dice la Biblia. Debemos orar. ¿Cuál es el problema que tú tienes que... ¿Por qué tú mejor no buscas a Mateo capítulo 6, que habla de la oración, donde el Señor dice que oremos y que nos da la pauta de cómo orar? Pero a la gente le gusta que le digan: yo siento ahora algo y me engranojo y te digo esto. Fíjate, yo quería comprar un carro en el 2009, y donde yo estaba trabajando había una joven que estaba vendiendo una Terios, una Jeepeta Terios,
Y ese día yo llegué al lugar de mi trabajo y yo tenía junto con mi esposa los planes de comprar un carro. Y alguien me dijo, yo lo había comunicado que quería comprar el carro. Y una persona de esos que se llaman profetas, de los que andan tanto ahora mismo. El Señor me dice que te va a dar una jipeta y es blanca. Y te la va a dar ya, que no tiene que salir a buscarla porque está cerca de ti. ¿Qué sucede? Que había una compañera de trabajo que tenía una jipeta Terio. Y tú no vas a tener que pagar, no vas a tener que pagar ni un centavo por esa jipeta. Es una jipeta, no es un carro. Cuando yo llego a mi casa le digo a mi esposa, pero mira, parece que Dios está obrando, no vamos a tener que pagar ni un centavo por el carro que queremos. Porque me dijeron esto y esto. Y esa persona me dijo, Dios me dijo. ¿Qué sucede? Que en el 2009 yo compré un carro, Yaris, gris, y no era jipeta. ¿Dónde está lo que dijo esa señora que había sentido en su corazón que Dios dijo? Si yo le pregunto a un cristiano común, me dice, lo que pasa era que tú no tenías fe. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Se hará de la manera que Jehová ha dicho que se va a hacer. Y en el tiempo que se ha dicho. Y no importa tu fe. Cuando Dios dice que va a hacer algo, no tiene que ver tu fe. Pastor, ¿se convierte este tipo de gente que está profetizando así como un adivino, diríamos? Porque está tirando a ver si pega, diríamos, porque no era de parte de Dios. Si hubiese sido parte de Dios, pues eso se da. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando alguien te dice una profecía, tú tienes que ver si se cumple, eso es de parte de Dios. Si no se cumple, pues no es de parte de Dios. Y esa persona, lamentablemente, actuó bajo los instintos de su sentir y de sus emociones, como abunda mucho en el pueblo cristiano. Las emociones, vuelvo y digo, el yo siento, el Dios me dijo, eso está acabando. Yo recuerdo que una noche me dijo alguien a mí en un culto que estaba, el Señor me dice que cuando tú salgas de aquí, escúchame bien, que cuando tú salgas de este lugar, el diablo te está esperando con una lanza y te va a dar ahí. ¿Qué pasa? Que yo tenía que pasar por un lugar, que es un play oscuro, donde no había luz. Y era tarde de la noche y yo no me iba de la iglesia. Y me dice el pastor, ¿y por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Buena. Le digo, pastor, es que tengo miedo. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Pero por qué tienes miedo? Porque ese evangelista me dijo a mí. Sí, ese evangelista me dijo a mí. Sí, pastor, léeme un momentito, tenemos una llamadita aquí. Adelante, hermana. Diga. Adelante. Sí, le escuchamos. Dígame. Le habla Kenia. ¿De dónde, Kenia? De Santo Domingo. Dígame, Kenia. Tiene que bajar un poco su televisor. Santo Domingo. Sí, tiene que bajar el televisor, está un poco alto. Es para felicitar al pastor. Ajá. Ok. Pues muchas gracias, Kenia. Mantente en sintonía. Es para felicitar al pastor. Muchas gracias, yo se lo digo, sí. Pastor, le felicita a Kenia de aquí de Santo Domingo. Gracias, Kenia. Muchas gracias, Kenia. Mantente en sintonía. El Señor te bendiga. Pues bien, pastor, entonces. Bueno, entonces yo era tarde ya, todo el mundo se había ido de la iglesia. Y el pastor me dice, pero ¿por qué no te vas? Yo tenía como 15 años. Le digo, es que me dijo el evangelista que estaba predicando que el diablo me estaba esperando afuera y que cuando yo saliera me iba a agarrar con una lanza. Pastor, yo creo, ahí por el play que yo paso, que se llamaba el play de la madama, ahí se ponen unos delincuentes, eso es alguno que me va a atracar y yo me voy a resistir y me va a pegar un tiro, una cosa. El pastor me dijo, usted se está volviendo loco. Tú tienes que creer en Dios. Vete que no te va a pasar nada. Yo recuerdo que jovencito pasé por ese play a millón y a mí no me sucedió nada. Entonces, una profecía que alguien me da a mí no puede hacerme dudar de Dios. ¿Cómo es posible que alguien me va a decir a mí que va a venir el diablo y me va a dar en una lanza por el cuello, cuando Jehová dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Toda profecía que a mí me da algún profeta tiene que ir conforme a los principios establecidos. Examinada, pastor. Ese es el filtro de toda profecía. Entonces hay mucha gente esperando 20, 30 años, algo que le dijeron. Pastor, o sea, antes pues aquellos pueblos que tenían su profeta, pues esperaban que los profetas hablaran, ¿verdad? Que el profeta dijera de parte de Dios lo que Dios quería para el pueblo. Amén. Y para cierta gente.
Es como usted ahora está explicando, ahora pues cualquiera te está profetizando, la cual parece como si fueran adivinos. Usted sabe que el adivino no entrará al reino de los cielos, dice la palabra. Mira, porque en República Dominicana tenemos una mezcla de evangelio con brujería, y hay que decirlo claro. Usted está siendo fuerte y específico a la vez. Hay una mezcla de brujería con evangelio, porque eso hay que decirlo para que la gente despierte. Hay que decirlo para que la gente abra los ojos y vea lo que le están diciendo, porque no todo lo que te dicen a ti por ahí es Dios que lo está diciendo. Salió un señor ahí diciendo que necesitaba $273 y que todo aquel que le donara $273 para su ministerio, Dios lo iba a bendecir. Y él explicaba por qué el número 2, por qué el 7 y por qué el 3. Yo nada más recuerdo la definición del 7 y el 3. Él decía el 7 porque es el número perfecto. A los evangélicos les gusta que le hablen del 7. El 3 porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La definición del número 2 no recuerdo. Y dice ese informe, que yo lo tengo en mis archivos, que ese señor recibió cantidad de dinero, porque él decía que en 90 días Dios le había dicho que le iba a multiplicar esos $273 en mucho dinero a aquellos que se lo donaran. ¿Cómo lo ves? Pastor, ¿dónde dice la Biblia eso? Parece ser, pastor, que la gente ya está impuesto a que le hagan este tipo de fábula, porque acuérdense aquel famoso hombre que dijo que el mundo se iba a acabar X días, y eso uno como cristiano se reía de eso. ¿Seguro? Porque dice el Señor que la hora y el día solamente la sabe el Padre que está en el cielo. Solamente Dios. O sea, ningún hombre terrenal de aquí de la tierra puede saber qué día Dios va a levantar su iglesia y qué día viene la tribulación, solamente Dios. Ahora sí, nuestro Señor pues nos dice, cuando ustedes vean ciertas cosas que que ya están aconteciendo, por eso nosotros llamamos a este programa Recta Final, porque ya hemos visto casi todo cumplido, pastor, así es. Estamos viendo un sinnúmero de cosas después que ya el Señor ha hablado, y ya está mi reino cerca cuando ustedes vean que acontezca esto y esto y el otro, y hemos visto todo este tipo de acontecimientos. Pastor, siguiendo con los profetas, hablando de aquellos profetas antiguos y también hablando del profeta de ahora. Pastor, hablamos sobre usted lo que estuvo diciendo, también habló un poquito de lo que es el falso profeta. Pastor, los profetas antiguos, la mayoría los mataron a todos. Sí, porque el profeta tiene enemigos, porque el profeta no denuncia su mensaje, sino el mensaje que Dios le pone en el corazón. Entonces, cuando yo predico una palabra acomodada y doy el mensaje que yo sé que a la gente le gusta escuchar, yo no tengo enemigos ni tengo gente que me haga la guerra. Pero cuando yo predico el mensaje bíblico, por el mensaje que está establecido en los principios, establecido en la palabra de Dios, entonces yo voy a tener problemas porque a la gente no le interesan las cosas de Dios. Por eso los profetas antiguos, muchos de ellos tenían problemas. Por ejemplo, el caso de David. David, ustedes saben que David cometió un pecado fuerte con la mujer de Urías el Eteo. Sí, sí. Estaba en el tejado de la casa, la vio que se estaba bañando, muy bonita, la mandó a llamar, se acostó con ella, luego que mandó a matar a Urías el Eteo. Prácticamente la obligó. Sí. Exacto. Ahora bien, ¿qué sucedió? David creía que se le había olvidado su pecado. Y estaba en un momento de lo más felices del hombre. ¿Qué sucede? Dios le mandó el profeta Natán y le hizo una historia muy bonita. Le dijo: David, había un hombre que tenía mucho dinero, tenía muchas corderitas, pero había otro muy pobrecito que tenía una que la había alimentado con todo su esfuerzo. Aquel rico no le importó que tenía tanta y mandó a buscar aquella corderita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo David? Ese hombre hay que castigarlo. El profeta le dijo: ese eres tú, David. Tomaste la mujer de Urías el Eteo y a él lo mataste. Ese era el jefe que le estaba dando el mensaje. Perfecto. Hay que tener carácter para tú poder predicar la palabra de Dios. Y el reino de David se vio bien tambaleado por eso. Pero tú sabes que David, porque el pecado trae sus consecuencias. Después de ello, David no se apartó la espada de su casa, sus propios hijos tuvieron problemas, Absalón quería una dificultad, producto de que del pecado, pero a él se le había olvidado y mandó el Señor a quien, al vidente Natán. Entonces ahí vemos que el profeta que es de Dios no habla de sí mismo. Ojo con esto,
que ahí yo donde yo digo, yo no estoy atacando a nadie porque no creo en eso, ni he sido formado en esos principios. Estoy para declarar la verdad. Por cuando tú ves una persona que quiere hablar tanto de sí, ¿por qué tengo yo que ir a dar una campaña y poner una pantalla grande a los espectadores? Yo estaba en Costa Rica, mire todo lo que mi ministerio hizo. Y allí se sanaron 4 o 5. ¿Eso es jactancia? Pero es que yo no tengo que hablar de mí. Yo tengo que hablar de Dios, porque el profeta verdadero habla de Dios. Y no habla por presunción propia, ni lo que él entiende, ni lo que él siente. Habla de lo que Dios le pone en su corazón. Y ahí está la diferencia entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Ahora, ¿qué es lo que se escucha? La jipeta tú la vas a cambiar. Dame tu anillo de graduación. Yo tengo hermanos en la iglesia que le han quitado sus anillos de graduación, diciéndole: Dios me dijo, siémbralo en el ministerio. ¿Tú crees que Dios te va a decir a ti que me dé tu anillo de tu título, de tu graduación, para que lo dé a mi iglesia? Yo no creo en eso. Y la gente, pastor, le gusta que le hablen mucho de la prosperidad. Le encanta eso. Por la mezcla de brujería con evangelio que tenemos en la República Dominicana. A la gente le gusta que le digan yo siento, pero no le gusta. Mira, Nazario, yo creo que si tú vienes conmigo y me dices: pastor, la Biblia dice en el libro tal y tal que usted debe comportarse de otra manera, usted está actuando en contra de lo que dice la Biblia, arréglese, mire lo que dice aquí. Yo tengo que respetar eso, porque me dice la Biblia que esa es la profecía más segura. Ahora, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Aleluya, yo vengo a hablar contigo de paz, yo siento ahora decirte. Entonces la gente cree más fácil. Perfectamente, siente decirle. Y esa persona no sabe que aparte de que está dañando a otro, tiene la consecuencia de que Dios está viendo, porque Dios ve a cada momento lo que éste está haciendo. Claro, y no, porque quiero ser claro. Con lo que estoy diciendo, no me estoy refiriendo a que Dios no habla. Dios habla en sueños, Dios habla en revelaciones, Dios habla como quiere porque Él es soberano. Tenemos una llamada, dice Moreno. Sí, alcánceme. Creo que vamos a tener que poner el número, Héctor, de lo que es el canal, para que podamos... buenas noches. Buenas. Hello. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? ¿Le escuchamos? Sí. Sí, le escuchamos. Es Kenia que le habla nuevamente. Sí, dígame, Kenia. Es para felicitar al pastor. Sí, él está escuchando. Para felicitar al pastor, porque primera vez en mi vida que escucho a un pastor hablar con tanta realidad. Sí, muchas gracias. Gracias, Kenia, gracias. Nosotros somos Recta Final. Este es un programa que está diseñado para este tipo de cosas. No para atacar a nadie jamás. Nunca vamos a atacar a nuestros hermanos. Incluso oraremos, pastor, por nuestros hermanos mejor. Pero sí denunciar y enseñar las cosas que no están en la Biblia y que están fuera de las cosas de Dios. Y como profeta tenemos que hacerlo, porque si nos callamos, ¿quién lo va a decir? Perfecto. Nosotros somos la atalaya, los que estamos alerta, los que tenemos la palabra, hermano. Todo lo que a ti te diga cualquier profeta, tú tienes que filtrarlo por los principios bíblicos. Si no está en los principios bíblicos, deséchalo. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que no hay que poner en cuestión? Lo que dice la Biblia. Jamás, pues eso es palabra de Dios. Eso nadie lo cuestiona. Eso nadie lo cuestiona. Soy inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Exacto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y es un mandato del Señor. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Dios me le bendiga grandemente. Amén, a usted más. Y felicidades al pastor que está hablando con claridad, porque hay muchas confusiones. Sí sabemos que Noel les dijo que los últimos tiempos dará de su espíritu sobre toda carne, y que los viejos soñarán y los jóvenes tendrán visiones. Pero creo que todo lo que Dios revela tiene que estar conforme a la palabra. Amén. Y si no se cumple, no es de parte de Dios esa profecía. Amén. De eso estamos claros. Y quisiéramos que el pueblo de Dios esté claro para que no sea tan confundido y haga tantas extorsiones en el Evangelio. Así es. Y